ahorita Juan Cheput está voceado para ser el próximo presidente del Congreso, pero estamos hablando con él fuera de cámaras que a veces lo lanzan a uno como un émulo de Alfonso Ugarte, Juan Cheput, o sea, como diciendo, vaya usted, encuéntrese con la grandeza de la historia, y de repente termina más o menos mal. De frente, de saque. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Juan Cheput está planeando una candidatura a la presidencia del Congreso de la República? No le he planeado ni debería planearse, ¿no? Lo que te comentaba era que Fernando Belaúnde decía que cuando el pueblo o los votantes eligen, te conducen sin que lo pidas. Entonces lo peor es manifestar una candidatura faltando 3 meses. Hay entusiasmo en diversas bancadas, hay adelantos de probables candidatos, pero no hay ni una sola conversación firme. Lo que sí creemos es que la decisión que se tome tiene que venir acompañada de un Congreso que se haga respetar, ¿no? Yo creo que por más esfuerzos que ha hecho Daniel Salaverry, todavía tenemos a un presidente que permanentemente ingresa en el terreno de la agresividad contra el Parlamento y no encuentra una respuesta contundente, ¿no? Ahora, pero a ver, vamos a ir por partes porque esta es una discusión bastante interesante. Una es el perfil de lo que debería ser el presidente del Congreso. Entonces, lo que usted está proponiendo es alguien que recupere los fueros del Congreso, el respeto dentro del mismo Congreso, pero también es cierto que Salaverry de alguna manera hizo una suerte de jugada, no sé si maestra en su momento, o sea, un golpe de timón que de algún modo lo puso del lado de la opinión pública y en ese momento le ayudó al Congreso de la República, ¿no? O sea, ahora, como usted señala, ha continuado de repente pues en una esfera de confrontación, es una posición difícil, pero un presidente que recupere esos fueros del Congreso ¿no jugaría en contra frente a la opinión pública? No, porque mira, está bien ponerse del lado de la opinión pública, pero no de espaldas a tus congresistas, ¿no? Entonces ahí no estás logrando un esfuerzo sostenible. Y eso se llama institucionalidad. Cuando el presidente de la República o el presidente de cualquier poder, el presidente Lecaros, Daniel Salaverry, siguen la corriente de la opinión y se olvidan de la institucionalidad, pasa lo que estamos viendo. Un presidente como Martín Vizcarra, que está permanentemente atento a las encuestas para ver qué tiene que hacer, y se olvida de lo fundamental: generar consensos, buscar el diálogo, evitar la confrontación para sacar adelante las políticas. ¿La reforma política es una oportunidad de generación de consenso o es una iniciativa destinada al fracaso? Yo creo que lo segundo, si es que continúan de la manera como vienen tratándola el Poder Ejecutivo. Y me voy a explicar. Yo, después de haber leído a Martín Tanaco hoy día, también lo escuchaba a José Carlos hablar de lo mismo y aquí también, creo que el gobierno está completamente equivocado. El gobierno no tiene la convicción, y lo subrayo, de hacer la reforma política. Para ellos es un instrumento para confrontar al Parlamento. Porque si fuera el fin hacer la reforma política, el diálogo sería otro. El diálogo sería como lo está manifestando Martín Tanaca, que ha señalado con claridad: esto no está escrito en piedra, esta es una invitación al debate. Tomemos en cuenta lo que tienen los otros parlamentarios, busquemos el mejor modelo a partir de esa discusión para el país. Pero el presidente, ¿qué es lo que dice? Saquen la reforma cuanto antes, Salvador Saló lo acompaña. Y ninguno de los dos ha militado en su vida en un partido político. Entonces, ¿cómo van a defender lo que no conocen? Usted que sí ha militado, así en resumen, si es que hablamos de la reforma tal como está presentada, de lo que se está discutiendo en el Congreso, ¿cuáles son? Porque claro, la crítica por el otro lado, ahora, hoy la comentaba Jaime Altaus, ¿no? En otra columna, que decía, bueno, se está eliminando todos los proyectos de ley que tienen que ver con democratización, el tema de elecciones primarias, que podrían ser bastante favorables. ¿Hay todavía oportunidad de reencauzar ese debate? ¿Hay oportunidad de rescatar elementos? Y yo le quería preguntar para usted, ¿cuáles son los elementos que sí deberían ir de todas maneras? En primer lugar, la puerta de ingreso al sistema de los parlamentarios, y con eso nos olvidaríamos hasta de la inmunidad. Es decir, de que se tomen en cuenta los procesos judiciales, no necesariamente condenatorios en su última instancia, sino como referentes para que la persona diga: no puedo postular al Congreso o no se puede postular, porque ese es el estímulo. No tendríamos el caso de Donaire ahora mismo. Claro, ese es el estímulo para que el que tiene problemas postula al Congreso. El otro es la democracia interna, pero no manejada con un criterio de primarias abiertas. Eso ya lo vemos desde la época de Tito Borea, cuando con el Foro Democrático quisimos hacer un proceso de primarias abiertas en el año 1999. ¿Y qué pasó?
las huestes fujimoristas, en ese caso comandadas, lideradas por Vladimiro Montesinos, Lo boicotean. orientaron porque la gente no va a votar. Pues. Entonces, como eran primarias abiertas, iban los comedores populares Pero acá las a votar por los contrarios. Las primarias serían, sí, es cierto, uno ha pensado en eso, pero también es cierto que entiendo yo que las primarias serían voto obligatorio y tú escoges un solo partido. De acuerdo. Aquí, entonces, A es eso una voy. idea interesante. A eso voy, que las tal como está primarias, planteada. el modelo tiene que mejorarse. Puede mejorarse tomando en cuenta que no existen partidos políticos y que a la gente no le gusta ir a votar. ¿Cuál va a ser el estímulo para que voten si cuando en las elecciones ordinarias, generales, si el estímulo es si no voy a votar, me multan? Entonces voy obligado a votar. En este caso, ¿qué va a hacer que la gente marche? El otro esfuerzo de primarias abiertas fue el de el grupo Libertad, en el cual compitió Mario Rollero con Rafael Rey. Y haciendo Mario Rollero campaña, sus votantes no fueron. Y ganó la Secretaría General Rafael Rey. ¿No? ¿Por qué? Porque había un grupo de personas más jóvenes, ¿no? O sea, son elecciones manipulables en su Por supuesto, entonces no son la solución. Y aún más, estamos viendo que las leyes no componen la realidad. Ustedes han hablado con bastante propiedad de lo que está pasando con el Sistema Nacional de Justicia. En el debate yo decía, no pongamos requisitos como para elegir un astronauta, porque nadie va a venir. Y ahí está. 150 postulantes, 111 postulantes, o sea, ahorita hay como 45 nomás, hasta ayer habían 11. Le quitas la entrada a los jóvenes al poner esos requisitos. Eso se demuestra, y eso está demostrado, que cuando uno pone requisitos gigantescos, no solamente generas este tipo de problemas, sino que legislas de espaldas a la realidad. Yo creo que el principal mérito de Fernando Tuesta, Martín Tanaca y Milagros Campos y el grupo de personas que componen esta comisión es que inviten al debate. Pero la forma como lo viene haciendo el presidente creo que está completamente equivocada. Él debe invitar a la reflexión, invitar al diálogo, a las bancadas, para tratar este tema. Pero yo noto que no es convicción. Es simplemente un instrumento para buscar el enfrentamiento. ¿Y cómo se debería llevar a cabo entonces desde el Congreso? Bueno, primero tiene que haber una comunicación del propio Ejecutivo hacia sus congresistas, sean ellos quienes sean. Ustedes estuvieron hasta hace poco en la bancada de PPK y ustedes dijeron que de todas maneras iban a hacer una suerte de oposición constructiva. Y lo estamos haciendo porque en muchos casos nosotros hemos votado, esa es otra cosa, ¿no? La pasión que lleva a algunos a decir, Concertación Parlamentaria siempre vota con el fujiaprismo. Que analicen las votaciones, pues, con quienes hemos votado más, si con Peruanos por el Cambio o con el fujimorismo y el aprismo. Lo que pasa es que hay un periodismo no, unos políticos tuiteros, comentaristas, que hacen comunicados, dicen, ¿no?, que se debata la reforma política, pero no van a las comisiones, o como en el caso de hoy, que leo en un periódico que Marisa Glave dice, qué pena que Juan sea candidato del fujiaprismo y que haya abandonado la ideología de género, sin tratar de llegar a una polémica, porque la aprecio mucho a Marisa. Ella me ha podido responder ayer en el debate. Ella habló después que yo. Y ha podido decir, no me ha gustado lo que ha dicho. Y yo le hubiera contestado. Pero no tocó ni una palabra en relación a lo que yo había manifestado en mi exposición de 10 minutos. Entonces, esa política tuitera de comentarios ante los medios es la que contamina y hace daño. Y yendo al tema del Parlamento en específico, ¿qué es lo que se debe hacer? Se habla de la mesa directiva, pero no hablamos de la composición de las comisiones, que para mí es más estratégico, más táctico que estratégico para el periodo que empieza el 28 de julio. ¿Y qué es lo que debería marcar la composición? En primer lugar, bueno, primero se van a tener que reconocer a las nuevas bancadas y el peso la geografía política va a cambiar. Es decir, aquellos que dicen Rosa Bartra no quiere, bueno, Rosa Bartra pierde mayoría este 28 de julio. En comisiones, si es que ella sigue al frente de la Comisión de Constitución. Todas las comisiones van a ser completamente distintas. Es decir, la hegemonía que hoy tiene el fujimorismo en las comisiones se acabó. ¿Debería seguir Rosa Bartra frente a la comisión? No, pero hay algunos que pretenden que siga, pero para mí no me preocuparía porque ya no va a tener la mayoría. ¿Me entiendes? Y el otro tema es los ausentes, ¿no? Los que siempre critican y nunca van a comisiones y nunca votan, pero ese es un tema aparte. Entonces, yo creo que así como se está planteando que alguien de la oposición o que no sea fujimorista vaya a la presidencia del Congreso, hay dos comisiones que también debe perder el fujimorismo, presupuesto y constitución. Y si el fujimorismo realmente está pensando en el 2021 y no en el 2019, pues tiene que dejar esas dos comisiones que le están generando cualquier cantidad de problemas. Y hemos visto cómo la Fiscalía ha empezado a investigar el periodo de Cecilia Chacón y de Karina Beteta en relación al caso de Héctor Becerril.
O sea, se generan problemas innecesariamente sobre la base de la suspicacia. Y si quieren un mejor manejo en presupuestos, pues que dejen esa comisión. ¿Y los Constitución. fujimoristas están apuntando a la posibilidad de una presidencia con camiseta fujimorista o están apuntando Sí. probablemente a una fórmula como la que comentábamos con José Carlos, un Juan Sheput, un Víctor Andrés García Belaúnde, que no sea fujimorista, pero con quien puedas más o menos sentarte a conversar? Claro, yo creo que la característica de Víctor Andrés y en mi caso es el carácter político. ¿Ah? Yo he señalado en más de una oportunidad y se lo he dicho a mis amigos de la izquierda, es imposible tener gobernanza en el Parlamento sin el fujimorismo y el aprismo. No podríamos sacar los magistrados al Tribunal Constitucional. Ellos solos de por sí son 60 votos y por lo tanto se les tiene que tomar en cuenta en todos los procesos Ok, de pero se conversación. puede hablar con el fujimorismo Por para supuesto. llegar a un consenso, por ejemplo, en términos de reforma política, de los Mira, casos que usted cita. yo soy hombre de ¿Es compromisos. posible? Yo reconozco, por ejemplo, en el Parlamento, quiénes son personas de compromisos. Tú le das la mano a personas como Jorge del Castillo, Javier Velázquez, Víctor Andrés García Belaúnde, Luz Salgado, Vitocho, ya lo mencioné, Mauricio Müller, Javier Velázquez. Estréchale la mano y ya estás planteando un compromiso que ellos los hacen respetar en todas las instancias. Lamentablemente eso no existe con otros partidos políticos en los cuales hay mucha volubilidad. Entonces, la presencia de alguien con experiencia al frente de la mesa directiva va a permitir el diálogo abierto con el Ejecutivo y con otros poderes del Estado, como el Ministerio Público y el propio Poder Judicial. Porque en el caso de las investigaciones por Lavallato, por ejemplo, hasta ahora no tenemos una política de Estado. Es decir, no hay un trabajo en conjunto. Recién el fiscal Vela le está pidiendo a Zoraida Ábalos que hable con el Poder Judicial Para que tener salga la criterios de casación. casaciones, claro, para lo que es la prisión preventiva. Pero una estrategia de Estado no la hay. Y el trabajo es complementario. Y ya ha habido experiencias en el Perú. La Comisión Weissman, la Comisión Tausen, que yo tuve la oportunidad de ver cuando trabajaba con Carlos Ferrero, obedecían una política de Estado que emanaba del mismo Valentín Paniagua, que juntaba a todos para que el trabajo sea complementario y no como es hoy contradictorio o enfrentativo. Pero no hay ese liderazgo desde el presidente y mucho menos desde el premier. Y eso es lo que genera ese caos, esa confusión, esta epidemia declarativa que hace muchísimo daño. Epidemia declarativa es un buen concepto porque parece que no podemos salir de esta. Como estamos, hemos tenido, digamos, varios puntos de quiebre con el caso Lavajato, ¿no? En las últimas semanas, no solamente el suicidio del presidente Alan García, sino otros eventos que han ido de alguna manera abriendo el debate, ¿no? Pero ¿qué va a quedar de la clase política para el 2021? ¿Le preocupa a ustedes? Sí, claro que sí. Yo creo que la muerte de Alan García ha acabado con una generación. La presencia de Alan García se tragó a una generación y su muerte se la lleva. La generación de Vallerriestra, de Lucho Negreiros, ¿no? Por nombrar algunas personas del APRA que estaban antes que Alan, desapareció para que él irrumpiera con treintones. Y los que estaban después también. Treintones que han durado 30 años. Un par de 35 años. generaciones también. Entonces, esa generación que ahora tiene entre 65 y 75 sale de carrera y le corresponde a otros. Pero va más allá del APRA, porque parece ser pues que la impronta, ¿no?, de la ciudadanía fuera bueno, No, se pero viene te lo una paso- renovación completa de la clase política No, te lo he puesto peruana. como una definición, o sea, simplemente como Sí, el sí, sí. político más emblemático. Pero mira, a diferencia de otros países donde tú ves que hay presidentes menores de 45 años, acá en el país, con la excepción de Ollanta que ya frisaba a los 50 cuando postuló, no ha habido una renovación generacional. Entonces yo creo que eso es lo que va a aparecer en este Pero se año. viene una renovación generacional. ¿Dónde están? No, yo creo que sí, va a haber un grupo de personas. No puede repetirse lo que estamos viendo con la Junta Nacional de Justicia, que la gente buena, digamos, va a decir no, gracias. O sea, digamos, gente en cantidades suficientes No, yo como sí para confío- cubrir una yo sí generación. confío en que van a aspirar Sí. y van a salir, y inclusive ya hay referentes que podrían empezar a aparecer en ese sentido, ¿no? Y así no vayan a la reelección. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, Tania Pariona, Indira Wilca. En el caso de otros, en el fujimorismo tenemos a Úrsula Letona y así por el estilo, ¿no? Alejandra Aramayo. Entonces, creo yo que eso no va a ser el problema. El problema es que yo creo que vamos a seguir con el mismo formato institucional, si es que el presidente no asume un verdadero liderazgo, no de confrontación, sino de diálogo. ¿No podemos caer en radicalismos en las próximas elecciones? Esta suerte de crítica abierta, generalizada a la clase política, ¿no te puede también llevar a un radicalismo? Yo creo de que izquierda o de derecha, ha pasado en otros casos, De acuerdo. en Brasil, o sea, De acuerdo, pero yo creo no que somos el Perú- inmunes a una situación así, Sí, pero ¿no? creo que el Perú va a volver a ganar el centro.
Yo no creo que se haya consolidado ni un Bolsonaro ni un Antaurumala en ambos extremos como para que tengan un bolsón de votos que les permitan aspirar. Además, no hay debate. Lo que hay es enfrentamiento permanente y tratar que predomine un pensamiento único. Una de las cosas que me gustó también de tu conversación anterior con José Carlos es la que se manifestaba el tema del enfoque de género. Eso le quería preguntar. Juan Sheput, ¿cuál es finalmente su postura con el enfoque de género? Dicen que ha salido más conservador de lo que parecía. No, pero en el debate yo lo que señalé es que respetaba el enfoque de género y aún más creo que es importante, pero lamentaba, y ahí están mis 11 minutos que me correspondió, lamentaba que ese mismo ímpetu no lo tomaran para temas que verdaderamente me interesan, como las matemáticas, las humanidades y las tecnologías de la información. Y señalé que lamentablemente en el Perú no se está haciendo nada para la cuarta revolución industrial. Y decía, ¿no? En 15 años los empleos van a ser completamente novedosos. Y los niños hoy en día deberían estar formándose con habilidades para enfrentar esos empleos novedosos que ahora todavía ni existen. Pero en nuestras facultades de educación no se está enseñando nada para que de esa manera podamos enfrentar ese futuro que ya está a la vuelta. Pero poco hemos hecho desde el ejercicio político para darle continuidad, ¿no?, a la política educativa. Vamos, Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Wexler, el señor Alfaro y la señora Flor Pablo, 5 ministros de educación, yo sacaba la cuenta, en los últimos 2 años y pico. El periodo anterior, Saavedra se quedó 3 años y 2 meses y claro, implementó reformas que hasta ahora finalmente van, no van, pero ahí están. Pero mira, o sea, has tenido una gran inestabilidad que incluso, disculpa para terminar, incluso en la última evaluación de aprendizajes vemos que los chicos de segundo grado, que es digamos el Rubicón, ¿no? O sea, el punto donde o te vas para adelante o te quedas, han retrocedido tremendamente en matemáticas precisamente y en comprensión lectora. Entonces, aquí ya la cosa se está complicando. Mira, conversando con amautas de la educación, en matemática, en historia, ¿no? No existe ese éxito educacional que nos intentan vender. Inclusive los que defienden a ese periodo que tú has mencionado de Patricia Salas en adelante utilizan estadísticas del 2000 al 2012, no del 2012 hacia adelante, inclusive cuando tuitean. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar, no con un ánimo punitivo, ¿no? Ni pero está bien con la meritocracia, Juan. No, pero de acuerdo, pero nadie habla de la meritocracia, yo hablo de los contenidos, de los profesores, del trabajo, de la infraestructura educativa, de un papel holístico de la educación, que no se limite solamente al ámbito primario, que es importantísimo, sino también a la formación de profesores en las escuelas especializadas, llámese la Cantuta o el Champañat, el manejo de los idiomas. Yo mismo he hablado con 4 ministros de educación para decirles el drama que vivimos en San Marcos y en la UNI, porque no se enseña idiomas como debería ser en las escuelas, y a pesar de que había una inversión para el lenguaje inglés. Y le dije, hay una solicitud del embajador de Alemania para formar profesores en alemán, porque hay abundancia de becas en Alemania, y les entró por acá y les salió por allá a 4 ministros, mientras nuestros países vecinos lo hacen. Entonces, cuando no hay una visión holística de la educación y todo ese enfoque de género desde la mañana hasta la noche, pues nos olvidamos de que también hay que debatir de los contenidos, de los profesores, de la infraestructura y de las nuevas tendencias para tener una verdadera educación. Pero las niñas hay que darle igualdad con los niños. Pero por supuesto. Y hay que evitar la violencia. Pero no hay que ser monotemático. Y hay que reducir el embarazo adolescente, que es al adolescente. Pero nadie ha dicho que no. Aquí. Pero no ser monotemáticos, porque yo creo que lamentablemente, siendo importantísimo el enfoque de género, se ha convertido en la perfecta cortina de humo para evitar de que hablemos de todos los otros temas. Gracias, Juan Sheput. Siempre es interesante conversar con usted. Y aparte yo, hablando de las nuevas tecnologías, siempre lo saco a Juan Sheput con periódicos de papel y le agradezco leer revistas como lo ha sacado esta semana, porque de todas maneras, a pesar de que hay estos aparatitos, siempre hay que apoyar en materia de lectura soy analógico. A la prensa escrita. Gracias, Juan Sheput, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas.